Amén y gracias a Dios, hermana Marta León. Muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hágame saber, por favor, si me está escuchando de manera correcta. Y si lo está haciendo, iniciamos de una vez la exposición de la palabra del día de hoy. ¿Usted me está escuchando bien? Ok, muy bien. Entonces, miren, bienvenidos a la penúltima clase de cómo tener éxito en proyectos espirituales. Ya esto se está definiendo. Yo tengo la cabeza entre lo que hay que hacer finalizando año y ya la proyección para el otro año. Mi cabeza está dividida en esas dos cosas, en esos dos temas. Esta es la penúltima. Hoy es 5 de diciembre. Dentro de 8 días, 12 de diciembre, tendremos la última de cómo tener éxito en proyectos espirituales. ¿Sí? Entonces está realmente la recta final esta semana. Ya la otra semana ya estaremos finiquitando, estaremos definiendo ya lo que son todos estos temas. Muy bien. Eso quiere decir al mismo tiempo aquí con el calendario abierto, que hoy la penúltima, dentro de 8 días, 12 de diciembre viene siendo la última, el 19 ya estamos metidos nosotros en la novena, a quien le corresponde, martes 19. Y el 26, es decir, de hoy en 8, 15, de hoy en 20 días, 26 de diciembre, pues nosotros ya estamos metidos es en planeación año 2024. Que si vamos a tener un receso, claro que vamos a tener un receso. Yo creo que todos necesitamos un receso. Hemos predicado de una manera impresionante prácticamente todos los días del año y hemos hecho unas labores, no solamente aquí sentados todos, sino unas labores allá en el campo misionero. Hemos tenido unas labores arduas. Entonces yo creo que no solamente yo, sino también usted necesita un receso, una pausa. Lógicamente será una pausa que no incluye cosas como la oración, una pausa que no incluye cosas como la devoción a Dios, o sea, como el encontrarnos a las 5 de la mañana, porque pues esas cosas no se pueden dejar de hacer, ¿sí? Son pausas que tienen que ver con otras cosas. Pero sí va a haber una pausa, por supuesto, siempre hacemos una pausa y este año no será la excepción. Pero no podemos hablar de pausas todavía, porque pues no hemos terminado la gran obra, el gran trabajo que tenemos por delante. Estamos nosotros viendo los martes, últimamente, lo que serían los principios para la realización de la visión personal. Hasta el momento hemos visto 11. 11. En primer lugar, dijimos, debe ser dirigido por una clara visión. Dos, debe conocer su potencial para poder realizar la visión, la clave del potencial. Tercero, desarrolla un plan concreto para tu visión, la clave de la planificación. Cuarto, debe apasionarse por su visión, la clave de la pasión. Quinto, desarrolla la fe para tu visión, la clave de la fe. Sexto, debes entender el proceso de la visión, la clave del proceso. Siete, establece las prioridades de la visión, la clave de las prioridades. 8. Reconoce la influencia que tiene la gente en la visión, la clave de la gente. 9. Ajusta la provisión de la visión, la clave de la provisión. 10. Usa persistencia para realizar la visión, la clave de la persistencia. 11. Paciencia para esperar el cumplimiento, la clave de la paciencia. Y hoy nos corresponde el punto número 12, el principio número 12. Y el principio número 12 dice así: manténgase conectado a la fuente de la visión. Manténgase conectado a la fuente de la visión. Eso es lo que debe escribir, por favor, en su cuaderno como principio número 12. Manténgase conectado, pase lo que pase, usted manténgase conectado a la fuente de la visión. Es como un aparato, un dispositivo electrónico, un dispositivo eléctrico más bien. Si no se mantiene conectado a la fuente, si no se mantiene conectado a la toma corriente, no le va a funcionar. Nosotros, como si fuéramos esos dispositivos, tenemos que estar siempre conectados a la fuente de la visión para poder funcionar bien. Si no nos mantenemos conectados, nos apagamos. No solamente nos apagamos nosotros, sino que se apaga la visión. Ahora, cuando hablamos de manténgase conectado a la fuente de la visión, la pregunta que surge acá es, ¿y luego qué es la fuente de la visión? ¿Cuál es la fuente de la visión? ¿O quién es la fuente de la visión? ¿Cuál es la pregunta que nosotros estamos haciendo aquí exactamente? La pregunta que nosotros estamos haciendo aquí exactamente es quién o qué
o de dónde sale la visión. Esa visión que se nos dijo en Habacuc capítulo 2, versículo 2, que teníamos que escribir en tablas, para que el que lea en esa tabla corra, o sea, recibe motivación cuando lee la visión. Esa es la diferencia entre la visión y la misión, recuerde usted. Es que la misión es corta, mientras que la visión es desglosada. Esa es la gran diferencia. La misión dice, voy a ir al centro de Bogotá. La misión dice, ¿cómo voy a ir al centro de Bogotá? ¿A qué horas va a ir al centro de Bogotá? ¿A qué va a ir al centro de Bogotá? Esas son dos cosas completamente diferentes, ¿no? La una tiene que ver con la otra. De ahí en adelante usted dirá, no, es que el viernes yo tengo que ir al centro de Bogotá, pero la visión es la que tiene toda la explicación que la misión no sabe dar. ¿Quién es, qué es la fuente de la visión? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, la visión que yo tengo, la misión que yo tengo, el llamamiento que no tengo, el propósito que hay en mí, ¿quién lo estableció en mí? ¿Yo, el mundo, el prójimo, imposición del ser humano, el diablo, el sistema, el gobierno o Dios? Todas estas respuestas caben acá, ¿no? Hay personas que no están viviendo su propia visión, hay personas que no están viviendo su propio llamado y hay personas que no están viviendo su propio propósito. Eso está claro. Hay muchachos que viven la visión de sus papás. Los papás creen que están haciendo bien, no están haciendo bien. Cuando el muchacho despierte, si despierta, se va a estrellar. Nosotros tenemos que andar en una visión propia, una visión dada por el creador, una visión dada por el que nos creó, por el que nos diseñó, por el que nos fabricó. Él es el que sabe nosotros para qué fuimos creados. Él es el que sabe nosotros para qué fuimos diseñados. Solamente Dios sabe para qué fuimos diseñados. Pero repito, hay gente que vive en la visión de otros. Hay gente que vive en la visión implantada por otros, obligada por otros. No tienen su propia vida. No tienen su propio propósito. No desarrollan su propia visión. No se entiende esto en las casas, no se entiende esto en la relación de los padres hacia los hijos. Porque la relación de los padres hacia los hijos muchas veces se torna tirana o se torna alcahueta. Si es tirana, pues entonces el hijo limítese a respirar. Y si es alcahueta, pues el papá limítese a respirar frente a las órdenes del hijo. Y no es ni lo uno ni lo otro. El papá no es sino un agente. Una vez la controversia entre una mamá que le decía a su hijo es que yo a usted le di la vida. Es obvio que la mamá no le dio la vida al hijo, ni el papá le dio la vida al hijo. Ningún ser humano tiene la potestad de darle la vida a otro ser humano. El único que da la vida y el único que quita la vida es Dios. Yo doy la vida y yo la quito, dice la Sagrada Escritura. El Señor es la vida, Juan capítulo 14, versículo 6. En él estaba la vida, Juan capítulo 1. El único que tiene la potestad de dar la vida es Dios. Y si tiene la potestad de dar la vida, pues entonces tiene la potestad de dar la visión, tiene la potestad de dar la dirección hacia donde esa persona a la cual él decidió darle la vida, de ahí en adelante tiene que caminar. El problema es cuando yo creo que yo le di la vida a mi hijo, entonces pues mi hijo va a tener que caminar como yo diga, por donde yo diga, punto. Olvidando lo que dice Hebreos capítulo 12, que dice que muchas veces nuestros padres nos educaron como a ellos bien les parecía, pero muchas veces el parecer de los padres no es el mejor. No necesariamente el buen parecer de los papás es el mejor parecer que existe. Puede ser que nos hayan criado de manera equivocada y puede ser que nosotros hayamos criado de manera equivocada. ¿Cómo sé yo que crié de manera equivocada? Cuando no hable de principios, cuando no hable de proyectos, cuando no hable de metas, cuando no hable de visión, cuando me limité a que a la cena o en la nevera no faltara absolutamente nada, cuando me limité a pagar arriendo, pagar servicios, pagar colegio, pero
Nada quedó en esa cabeza con respecto a la visión. Alguien me debió haber dicho a mí en mi crianza: Dios a usted lo creó para algo, descúbralo. ¿Dónde lo descubro? ¿A dónde tengo que ir? No, no tiene que ir muy lejos, no tiene que subir al cielo, no tiene que bajar las profundidades de la tierra. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Solamente pregúntele a Dios. Muy cerca de ti está esa revelación, pertenece a sus talentos, a los dones, a las habilidades, a las capacidades. Pertenece a esas inclinaciones que usted tiene, pertenece a las destrezas que usted tiene. Todo eso tiene que ver con lo mismo, todo eso tiene que ver con la visión. ¿Quién es la fuente de la visión? La fuente de la visión es Dios. En versículos, y aquí volvemos a traer todos esos versículos, los traemos a colación para que vuelvan a quedar agrupados. Textos como Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Y si está hablando de obras que Él preparó de antemano, pues esas obras son de Él. Esas obras son la visión, esas obras son el proyecto, esas obras son el propósito para el cual el Señor me creó. Textos como el Salmo 138, versículo 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice que Jehová cumplirá mi propósito. Mi propósito no importa. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla porque los propósitos de Dios son como su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su propósito es bueno, su propósito es agradable y su propósito es perfecto. Textos como Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? El del Salmo 138, versículo 8. Conforme a su propósito son llamados. Y si yo estoy caminando, tengo los pies dentro de la senda de ese propósito, pues entonces todas las cosas me ayudan a bien. Y dirá el creyente: pero están pasando una cantidad de cosas que son malas, que son feas, que tienen que ver con tribulación y con problemas. No, no importa. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Ayudan a bien a qué? A mí no me están ayudando a bien. Puede ser que usted diga que no, pero todas las cosas están ayudando al bienestar del cumplimiento del propósito de Dios, que es lo que realmente importa. Recuerde, según Efesios capítulo 2, versículo 10, que antes de que Dios me creara a mí, ya había creado una visión. Antes de que Dios me decidiera a mí, ya había decidido un propósito, ya había decidido unas obras para que después, cuando el Señor me creara a mí, yo anduviese en ellas. Si hay algo más importante que yo en la tierra, es para qué Dios me creó. Si hay algo más importante que yo en esta tierra, es para qué Dios permitió que yo estuviese en esta tierra. Eso es más importante que cualquier otra cosa. El Señor está conmigo, pero a razón del propósito, a razón del proyecto, a razón de la visión. En el momento en que yo abandone el propósito, abandone la visión o abandone el proyecto, ya no habría ninguna razón divina para subsidiarme, patrocinarme, proveerme. O sea que la clave está en el proyecto, el propósito y caminar sobre él. Lo que le da sentido a mi vida es el proyecto, lo que le da sentido a mi vida es el propósito. Sin ese propósito, pues yo vengo siendo pues uno más en este planeta, uno más en esta tierra. De modo que todo este año nosotros precisamente hemos hablado de esto. Hemos pasado por unas clases interesantes acerca de cómo descubrir ese proyecto, cómo descubrir ese propósito. Bueno, creo que este año ha sido bien fructífero. El que no lo ha tenido claro o estoy hablando de algo que no ha escuchado, pues debe ser que precisamente esa clase se la perdió y después no tuvo la amabilidad y la responsabilidad de adelantarse en la clase a la cual no asistió, porque todo fue diseñado desde entre diciembre y enero, precisamente de diciembre del 2022, enero de este año, para que todos los temas importantes o lo más importante con respecto a la visión y con respecto a los propósitos espirituales, usted los pudiese aprender. La fuente de la visión es Dios. Le acabo de dar 3 versículos que hablan de esa visión o que hablan de ese propósito o que hablan de esas obras. Por favor, me regala en orden los 3 versículos que le acabo de dar. Gracias.
Excelente. Excelente. Muy bien. Mire, yo no le dije, le voy a preguntar estos versículos, pero usted sabe que se van a preguntar. Excelente. Efesios 2:10, Salmo 138:8, Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahí lo tiene. Ahora, que si hay más, pues claro, hay muchísimos más, pero estos versículos son claves. Le dan significado a su vida, le dan orientación a su existencia, le dan sentido al yo, por qué o para qué estoy en esta tierra. Yo soy hechura de Dios. Dios me creó para que yo anduviese en unas obras que Él preparó de antemano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí lo tiene usted. Ok, muy bien. ¿Ya ha aprendido usted la dinámica de estos discipulados? Todavía escucho yo en boca de los hermanos hablando de la exigencia de estos discipulados, hablando a veces como de la dureza o de la aspereza de estos discipulados. Bueno, y quizás usted tenga razón, yo sigo en el proceso, yo sigo en el tratamiento. Se siguen puliendo muchas cosas de mi vida, de mi persona y de mi servicio, pero algo sí no se puede negar y es que la dinámica sirve, la dinámica funciona, la manera funciona para que los ojos sean abiertos y para que salgamos de la ignorancia al conocimiento. Eso sí no se puede negar. Lo demás, sí, bien recibido, claro que sí. Y siempre que me dicen eso, yo digo, tiene toda la razón, ahí vamos. Nunca me excuso, nunca digo, es que tiene que ser así. No, no, ¿por qué tiene que ser así? Pero cuando yo lo escucho a usted, cuando yo veo que usted contesta, y sobre todo los que están contestando sin copiarse de la respuesta del que ya respondió, que creo que eso entre nosotros no pasa, pues entonces yo digo, entonces bien vale la pena. Ok. Cuando hablamos nosotros de la fuente de la visión, pues a ver, hablemos de cosas como las siguientes. Ubíquese en el Evangelio según San Lucas. Lucas, recuerde que está la penúltima. ¿Sí? Esta es la penúltima. O sea, perder la última, o sea, la otra semana es clave. Si la otra semana, uy señor, un año estudiando esto, no estudiando esto, estudiando lo de los lunes, lo de los martes, lo de los jueves, lo de los viernes, o sea, ha sido un año lleno de aprendizaje. Lucas capítulo 14, versículo, a partir del versículo 15, me avisa por favor, Lucas 14, 15. Me imagino que ya está ahí, ¿cierto? Listo, gracias. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Usted ya ha escuchado esta parábola, ¿cierto? Es la parábola de la gran cena o la parábola del gran banquete. Hay un hombre que exclama, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es decir, como si todo el mundo quisiera comer pan en el reino de Dios, como si todo el mundo quisiera entrar al reino de Dios, como si todo el mundo procurara entrar al reino, como si todo el mundo amara el reino de Dios. Evidentemente, son más los que odian, los que aborrecen el reino de Dios, los que desprecian, los que menosprecian el comer pan en el reino de Dios, que los que queremos hacerlo. Entonces Jesús da una parábola precisamente para eso, para desmentir lo que el hombre estaba diciendo. No, o sea, no, la gente no está haciendo fila para entrar al reino de los cielos. Eso no es cierto. La gente no quiere entrar al reino de los cielos. Si la gente entra al reino de los cielos, será porque el Espíritu de Dios me convence de pecado, justicia y juicio. La salvación es de Jehová. A Él le debemos nuestra salvación porque yo no quería, yo era reacio, yo me rebelaba, yo peleé con todas mis fuerzas porque no quería entrar al reino. Ahora pertenezco al reino por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, a continuación la parábola. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados,
venid, que ya está todo preparado. Uno esperaría, pues si un hombre hizo una gran cena y lo único que tienen que hacer es venir a comer. Póngase usted a pensar, aquí trazamos unos paralelos espirituales, porque es que preparamos las clases, que el Proyecto Victoria, ¿se acuerda que lo lanzamos el año anterior, diciembre, Proyecto Victoria? ¿Se acuerda del kit que usted recibió? Muy bien, con todo cariño, con todo amor, de parte del Señor. Hasta en enero estuvimos repartiendo los kits, muy bien. La bolsita con el esferito, con el almanaque, con la agendita, bueno, con todo cariño de parte del Señor. Muy bien, ahora vamos a comenzar a estudiar, vamos a comenzar una cosa a la otra y vamos a dar este tema y el otro tema. Muy bien. Algunos entendidos y de verdad bienaventurados, pues esto no se lo han perdido, han estado en el proceso. ¿Cuánto les ha costado? Me imagino muchísimo. ¿Siempre se puede? No, no siempre se puede. Se atraviesan un montón de cosas, pero con todo y eso usted ha estado aquí. Y es una maravilla que nos sigamos viendo los rostros virtuales, ¿sí? Estando aquí. Sin embargo, muchos van quedando rezagados por el camino. O sea, esto como que le emociona inicialmente, momentáneamente a todos, pero por el camino la gasolina se va acabando, el combustible se va acabando, la emoción queda suspendida y muchas personas van quedando rezagadas por el camino y no terminan lo que empezaron. Así son con todo en la vida. Así son con todo en la vida. Inician bien, terminan bien. Lo vimos cuando proyectamos el estudio de la Carta a los Romanos. Otra mesa servida. Un manjar impresionante. Que sí, que sí, que sí. A usted le consta cuántos estudiaron en la primera clase, cuántos estuvieron en la segunda. No sé hasta cuándo aguantaron. Y de ahí para arriba, no. De ahí para arriba quedaron los mismos juiciosos que vienen desde el mes de enero. Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Pero no todo el mundo quiere comer pan en el reino de los cielos. Bienaventurado el que come el banquete de la mesa de los lunes en el discipulado. Bienaventurado el que come el banquete de la mesa de los martes en el discipulado. Bienaventurado el que come el banquete de la mesa de los jueves en el discipulado. Bienaventurado el que come el banquete de la mesa de los viernes en el discipulado. Bienaventurado el que come el banquete de la mesa de los domingos presencialmente. Pero todo el mundo está haciendo fila para comer de los manjares que se ponen sobre esta mesa, evidentemente no. Y los que comemos de los manjares decimos, nos preguntamos, ¿por qué los demás no? Y decimos, si es que esto es tan rico, tan delicioso, tan sabroso, me nutre tanto, me enriquece tanto. Tengo algo, me sirven en el plato, me ponen sobre la mesa algo que difícilmente otro tendría en otra mesa. Es difícil, es decir, difícilmente otro tendría en otra iglesia, difícilmente otro tendría en otra congregación, difícilmente tendría. Es algo exquisito, es algo especial, es algo exótico lo que el Señor pone sobre esta mesa. ¿Es o no es? Así usted lo contempla, así usted lo define, así usted lo ve. Yo sé que usted viene de diferentes contextos de congregaciones, quizás antes de esta usted ha ido a otra y usted ha escuchado los sermones en otros lados y usted ya puede hacer la diferencia a estas alturas con lo que usted come aquí el lunes, come aquí el martes, come aquí el jueves, come aquí el viernes. Y es cuando dice, pues esto es muy rico, esto es muy sabroso, me edifica, me nutre, yo me siento fuerte, yo me siento grande. Como dice Gloria, es que esto es fino. Ah, bueno, ponen comida fina. Y uno diría, todo el mundo. Y aparte de eso, mire, es que me invitan a comer y es gratis. Porque es que está bien, que es que me invitan a comer allá, pero es que, uy, pero es que hay que pagar tanto. Y yo tengo para el lunes, pero no tengo para el martes. Yo tuve para enero, pero de ahí para arriba yo no tuve ni para febrero, ni para marzo, ni para... Pero es que es gratis. O sea, comida fina y gratis, comida buena y gratis, comida que alimenta, comida que nutre, comida que edifica, comida que hace crecer y gratis. Uno esperaría que la gente hiciera fila para comer de esto, ¿no? Lastimosamente, no es así. O sea que el argumento del hombre que está diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, pues es una mentira, es una falsedad. El hombre está equivocado, el hombre está emocionado. La gente no hace fila para comer pan en el reino de Dios. La gente no hace fila para comer comida fina, comida que nutre y gratis. Qué impresionante. Dice, comida 10 estrellas, Michelin.
Bueno, gloria a Dios, esas son sus consideraciones. Me alegra mucho por eso, porque de esa manera usted honra al Espíritu de Dios, usted honra a Cristo y honra la palabra que se sirve acá. No todo el mundo hace fila. Pero cuando usted mira otros lugares, pues la gente sí hace fila para comer perro caliente. La gente sí hace fila para comer salchipapas. La gente sí hace fila para comer chorizo con arepa. La gente sí hace fila para comer un pincho. La gente sí hace fila para comer otras cosas. Pero ya cuando se habla de doctrina, ya cuando se habla de teología, ya cuando se habla de la interpretación de y le preguntan a uno, algunos se han atrevido a preguntar, bueno, pero es que usted, si quiere que la gente haga fila, debería cambiar su sistema y debería cambiar su forma y debería cambiar la palabra que da y debería cambiar el sermón y debería cambiar la enseñanza y debería ajustarse más a lo que otros hacen, a ver si hacen fila para. Y yo, pero es que eso sería negar mi llamado, eso sería negar la visión, eso sería negar las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, eso sería negar el propósito, sería negar el proyecto. Entonces le digo gracias por la sugerencia y por el consejo, pero no me interesa, no me importa, no. No, porque es que yo fui creado, fui diseñado por Dios y fui dotado de una cantidad de habilidades y de capacidades. Se la voy a decir así. Se la voy a decir así. Yo fui creado por Dios, fui diseñado por el Señor. Dios me dio una cantidad de capacidades, habilidades, dones, lo estamos estudiando, talentos, diseñado de tal manera que pudiese alimentarlo a usted. Punto. A usted y a los que son como usted. Eso quiere decir que cuando hay una mesa selecta, una mesa fina, una mesa que nutre, pues los comensales son de acuerdo a esa mesa. Los comensales son de acuerdo a lo que se sirve. Por supuesto que sí. Es decir, pues hay en el barrio un restaurante donde sirve el almuerzo a 7,000, 8,000 pesos. ¿Qué clase de personas entran a este restaurante? Hay otro restaurante en donde sirven almuerzo de 13 o 15,000 pesos. ¿Quién entra a ese restaurante? Y así sucesivamente. Hay restaurantes en donde sirven almuerzos de 25, 30,000, de 40, de 50, de 70, de 80, de 100, los platos costosísimos. Aquí estamos hablando desde la clase de comida que se pone sobre esa mesa y la clase de comensales que buscan esa comida. O la clase de comensales de acuerdo a la comida que se sirve sobre esa mesa. Es decir, este ministerio no es para todo el mundo. Esta forma no es para todo el mundo, es para un público selecto. Ustedes son ese público selecto. Gloria a Dios por ese público selecto. Ok. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Vengan que el discipulado del lunes, el del martes, el del jueves, el del viernes, que el domingo y todo lo que hay que hacer, de verdad. A veces a uno le da risa, a veces a uno le da como hasta piedra. ¿Qué? Pues que uno publica todo en el grupo, ¿no es cierto? Y no falta el que todavía está preguntando, ¿y este año van a hacer novenas? Algunos me dicen, oiga, yo ya tengo el teléfono saturado. Y yo lo entiendo, pero tiene usted la opción de eliminar las fotos. Qué pena ponerlo en ese pereque, ¿sí? Pero pues usted entenderá que yo necesito dar testimonio con fotos, dar testimonio con videos de absolutamente todo lo que se hace. Si usted no logra constatar con sus propios ojos, pues a través de las fotos y videos usted dice, mire lo que se está haciendo aquí en esta casa. Y aparte usted necesita tener ese registro fotográfico para mostrar en su casa. Mire lo que se hace allá donde yo me congrego. ¿Es o no es? Me imagino que usted lo hace, ¿cierto? Me imagino que esas foticos y con todo eso usted evangeliza, ¿cierto? ¿Quién lo hace? Pero al mismo tiempo usted le hablará al vecino, no es que mire lo que hacemos, no es que mire el recurso para que se usa, no es que mire hasta donde nosotros vamos, es que mire que, o sea, usted puede decir, es que hay una obra en Ibagué y la gente, ¿qué Ibagué? Le muestro, espere, mire, Ibagué, allá están en la casa, en las casas donde el hermano Rubeli están predicando, o sea, todo es así.
Todo es así, ¿sí? Además, con todo el respeto que usted se merece, poner en el trabajo de que elimine las fotos, ay, demasiado trabajo, demasiado esfuerzo, no, no puedo creer. Y sí, a veces son 20 y pico, ting, ding, 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 dele, que dele. En lugar de molestarse, debería decir, uy, trabajo, 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 se trabajó, se predicó, se sembró la semilla. Eso depende como usted lo interprete. Depende como usted lo interprete. ¿Sí? Y no le alcanza, pues cómprese un celular que tenga una tera de capacidad. Con eso usted va a tener todo el registro fotográfico si también usted lo quiere mantener en su celular. El tema es que algunos individuos, con todo y que saben que la comida se está sirviendo, pero según el versículo 17, toca enviarles la invitación casi que personalizada, a ver, es que estamos haciendo esto, y algunos se atreven a decir casi llegando a fin de año, ya montados en el fin de año, ay, pues la verdad yo no estuve, yo no participé, porque como a mí no me invitaron, a usted no lo invitaron. O sea, a usted no le llegaron los mensajes al grupo. ¿A usted nunca le llegó un mensaje? ¿Usted nunca vio esa publicidad? Ah, sí, todos los días. Y si le llegó la publicidad diariamente, ¿usted se atreve a decir que nadie lo invitó? Usted sabe que nosotros no enviamos invitaciones personalizadas. Nosotros enviamos una invitación a un ministerio, a un grupo, a un equipo, a una familia. Y la familia se dispone para hacer lo que desde su recurso pueda hacer. Versículo 18. Y todos comenzaron a hacer fila porque todos querían comer de ese banquete. Y todos comenzaron a hacer fila y llenaron las cuadras de filas porque todos querían comer lo que se había puesto sobre esa mesa. ¿Sí? No. El versículo 18 dice, todos a una comenzaron a excusarse, solo excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hasta decente y diplomático el individuo. Pero con todo y lo decente y lo diplomático, lo que pasa es que la mayoría de excusas están envueltas, están empapeladas en la decencia y la diplomacia. Qué pena no poderte colaborar en esta ocasión, en esta oportunidad, pero lo que pasa, bla, 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 excusa. Muy adornada, ¿sí? Muy empapelada, muy decorada, pero sigue siendo una excusa. Cuando yo no estoy haciendo lo que Dios me pide que yo haga, yo puedo adornar, decorar, envolver el argumento en las mejores palabras, en la mejor prosa, pero sigue siendo una excusa. Y una excusa quiere decir desobediencia. Dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. He comprado una hacienda. A ver, esta invitación la está haciendo Dios. Se la está haciendo un individuo que ha comprado una hacienda. La pregunta es, ¿quién le dio a ese individuo esa hacienda? ¿Quién le dio a ese individuo la capacidad económica para comprarse esa hacienda? ¿Quién le dio a ese individuo el trabajo de donde sacó el dinero para comprarse esa hacienda? ¿Quién le proveyó a ese tipo el recurso para comprarse una hacienda y decir tengo una hacienda de mi propiedad? ¿Quién se lo dio? Dios. Ok. Dios le dio una hacienda. Ahora Dios lo invita a comer. ¿Qué debería hacer el tipo? ¿Qué cree usted? Dios le dio una hacienda. Dios le dio la provisión para que comprara una tierra. Y el Dios que le dio la provisión lo está invitando a comer gratis. No le está pidiendo la hacienda. Solamente lo está invitando a comer. ¿Qué debería hacer el tipo? El mismo que le dio la hacienda es el mismo que lo está invitando a comer. ¿Qué debería hacer? ¿Qué cree usted? Dice la hermana Marta León, pues correr al banquete, pues debe ir sin reparos. El que me está invitando a que yo coma de esa mesa es el mismo que me dio, me proveyó, me suplió una hacienda.
Pero cuando la hacienda se convierte en la excusa para no ir a comer de la mesa que ha servido Dios, eso quiere decir que yo estoy colocando la hacienda como prioridad y a Dios lo relego a un segundo, a un tercer o a un cuarto lugar. Es decir, estoy cambiando al que bendice por la bendición. Estoy cambiando yo al Dios que da haciendas por la hacienda. ¿Cómo le parece? Póngale un poquito de cordura, sensatez, lógica, razón. Cambiar al Dios que da haciendas por la hacienda. Dígame qué piensa. Bueno, yo leo lo que se escribe. Carolina dice, qué bruto. Natalia dice, decisión torpe. Marta León dice, no puede ser mucho lo desagradecido. Liana dice, le da primer lugar a lo material y no debe ser así. Marley dice, se deja llevar por lo material. Ahora, dése cuenta que en el versículo 18 se habla de una hacienda. En el versículo 19 se habla de 5 yuntas de bueyes. Y en el versículo 20 dice, acabo de casarme. Ahí tiene usted las 3 excusas. Versículo 18, se menciona una hacienda. ¿Una hacienda? Pues entonces es una persona que vive de reunión social en reunión social, que vive de salida en salida, que vive de paseo en paseo, que vive de recreación en recreación, ¿sí? Esa es la clase de vida que lleva. En el versículo 19 se habla de unas yuntas de bueyes. Son yuntas de bueyes, se refiere al trabajo. La yunta de bueyes, haga de cuenta las máquinas para arar la tierra, para abrir los surcos. Entonces se refiere al trabajo en el versículo 19. Y el versículo 20 dice, me acabo de casar. O sea que el versículo 20 hace alusión a la familia. Ahí usted tiene las 3 excusas. ¿Usted por qué no le puede rendir al Señor? Entonces versículo 18. Preciso hay una salida, preciso hay una reunión social, preciso hay un encuentro con, esto ya yo lo tenía planeado desde hace tanto, entonces qué pena, pero yo no puedo ir a comer lo que está allá sobre la mesa, entonces resulta que yo estoy cambiando al Dios, que me dice el libro de Eclesiastés que es donde Dios que todo hombre trabaje y disfrute, ¿sí? Y eso es lo que argumenta, pero la Biblia dice que hay que disfrutar, sí, hay que disfrutar sin hacerle el feo al Señor. Se lo repito, hay que disfrutar sin hacerle el feo al Dios que me permite el disfrute. Porque si yo disfruto haciéndole el feo al Dios que me da las cosas en abundancia para que las disfrute, pues yo estoy cambiando al Dios que me da las cosas en abundancia para que las disfrute por el disfrute. Por eso dice el Salmo capítulo 90, Señor, enséñame a contar mis días con sabiduría. O sea, enséñame a organizarlo todo de tal manera que yo pueda seguirte colocando a ti, poniendo a ti como la prioridad de mi vida. Y que no sean las cosas de este mundo, las situaciones de este mundo, las vueltas de este mundo, las gestiones de este mundo, las reuniones de este mundo, las que reinen en mi vida, Señor. Porque primero eres tú. Sea lo que sea que usted disfrute, sea lo que sea que le produzca esa alegría, esa felicidad, por encima de esa alegría, por encima de esa felicidad, por encima de ese disfrute, está el Dios que me permite el disfrute, que me permite la alegría y que me permite la felicidad. ¿El argumento es válido o no es válido? ¿Qué dice usted? Aquí Dios no está en contra de la hacienda, pero preciso se va a ir para la hacienda cuando el Señor lo está invitando a comer. ¿No puede ir a la hacienda en otro momento? ¿No puede ir a la hacienda en otra oportunidad?
Es más importante esa fecha calendario, esa agenda, esa programación que usted ya de manera arbitraria, sin contar con el Señor, usted ya hizo que las cosas de nuestro Señor. Hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? Prioridad, lo primero. ¿Cuál es la prioridad del cristiano? Mire, en mi caso, por supuesto, que estoy esperando a terminar, a cerrar con broche de oro la labor de este año. Le dije hace unos 30 minutos, 35 minutos, que sí íbamos a tener un break, un descanso, claro que sí, que íbamos a darla toda para hacer un jonrón y sacarla del estadio de aquí al 24 de diciembre, porque el 24 tenemos un mega desayuno. Están todos ustedes invitados a desayunar, como el Señor invitó a esta gente a comer de su mesa. Todos están invitados a desayunar. El desayuno es gratis. Aquí no ponemos cuota de absolutamente nada. No le voy a decir, está invitado a desayunar, venga y regocíjese en la gracia, pero aporte 50,000. No, o sea, usted ya está enseñado en la palabra del Señor, sabe lo que es de Dios, déselo a Dios, es decir, trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, todas esas siembras, todos esos aportes, pues lógicamente que benefician este alfolí, benefician la tarea, benefician la evangelización, pero pues aquí nosotros no podemos cobrar un desayuno de ninguna manera. Ahora, si alguno quiere aportar desde su corazón, desde su generosidad, desde su espontaneidad, y va a decir, pues es que ustedes a cuánto le van a dar almuerzo, a quién lleguen, cuántos tienen proyectados, 50, 60, 70, 80. En ese salón apretaditos caben 100. Si van 100, yo quiero dar 100 desayunos y a nadie le va a pedir nada. No, no le estoy pidiendo a nadie nada. Yo le quiero aportar al menos para el pan, para la tostada, para el queso, para lo que vaya a dar. Gloria a Dios por ese aporte, pero a nadie le estoy pidiendo. A nadie le estoy pidiendo. El dinero aquí no va a ser la prioridad. El dinero aquí no se va a convertir en un Dios. Nosotros no le vamos a servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No, le vamos a servir a Dios y las riquezas van a estar en otro plano completamente diferente. Son importantes, pero más importante es el Dios que da las riquezas. Y claro que vamos a tener un break, claro que vamos a tener un descanso. Espero tener ese descanso, pero ese descanso va a ser después de que hagamos las cosas de Dios, de que al menos yo haya hecho lo que me corresponde hacer, lo que creo que el Espíritu Santo me mandó a hacer hasta la fecha en la cual Dios me la manda a hacer y no antes, porque sería, piénselo usted, sería una irresponsabilidad de mi parte, claro que sí. O sea, es un trabajo, ese es mi trabajo, no solamente mi trabajo, sino el suyo también. Recuerde que usted es siervo de Cristo como yo lo soy. El uno lo asume de manera formal y el otro de manera informal. El uno lo asume de manera permanente, el otro lo asume de manera casual. Cada uno recibirá su paga directamente de las manos del Señor, dependiendo cómo lo asuma, la responsabilidad con la cual lo asuma. Pero si yo decido, no es que yo no voy a ir a trabajar porque yo me voy a ir a pasear, pues entonces usted era mucho irresponsable. Imagínense lo que hizo. No fue a trabajar, prefirió irse a pasear. Sería una irresponsabilidad. Tengo trabajo que hacer todavía. No se ha acabado la tarea de este año. Después de eso, pensaré en sacar la cabeza un poquito y decir, gracias, Señor. O sea, creo en el disfrute, porque la Biblia lo dice. Pero todo se puede hacer de manera ordenada. Preciso ese domingo yo tengo que, eso es como el que dice, no puedo ir a comer de su mesa porque tengo una hacienda y necesito ir a verla. Si no va ese día, créame que la hacienda va a seguir estando ahí. Va a seguir teniendo ojos para verla. Y si no la ve ese día, la va a ver al otro día o a los 8 días o a los 15 días o a los 20 días. Lo importante es, pues, que a Dios no se le quedó mal. Que como decimos entre nosotros, pues no le cortamos la cara al Señor, porque eso sería una grosería. Que el Dios que me da la hacienda ahora me dice, ahora lo invito a comer. Y yo digo, no puedo porque tengo que ir a ver la hacienda. Y entonces Dios pregunta, ¿tú me estás cambiando a mí, el que te dio la hacienda, por la hacienda? Ahora en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes. Aquí ya no es el disfrute, la reunión social, la salida, el paseo, el compromiso, una cosa, la otra, sino que aquí ya está hablando de 5 yuntas de bueyes. O se está hablando del trabajo.
lo relacionado con el trabajo, lo relacionado con la labor, lo relacionado con el dinero, con las finanzas, con las inversiones, lo relacionado con eso. Primero habla del disfrute, aquí habla del trabajo, aquí habla de la labor. Volvemos a hacer la pregunta. Caballero, ¿quién le dio las 5 yuntas de bueyes? Caballero, ¿quién le dio el trabajo de donde sacó el dinero para las 5 yuntas de bueyes? Caballero, si no fue a través del trabajo, entonces ¿quién le sembró, quién le regaló las 5 yuntas de bueyes? Si no fue a través de un regalo, sino una herencia, bueno, ¿quién organizó todas las cosas para que usted terminara de heredero de 5 yuntas de bueyes? ¿Quién le proveyó la maquinaria? ¿Quién le proveyó ese trabajo? ¿Quién le provee esa firma, esa organización? ¿Quién le provee esa inversión? ¿Quién le provee ese negocio? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién le provee esa empresa, microempresa? ¿Quién le provee esa fábrica? ¿Quién le provee ese negocio como tal? ¿Quién se lo da? Se lo da Dios. Vuelve la pregunta. Hijo, tú vas a cambiar al Dios que da el trabajo por el trabajo. Vas a cambiar al Dios que te da el capital por el capital. Vas a cambiar al Dios que te da la provisión para que inviertas por la inversión. ¿Qué debería ser el tipo al cual Dios le dio 5 yuntas de bueyes cuando el mismo Dios, después de darle las 5 yuntas de bueyes, ahora lo invita a comer? ¿Qué debería hacer esta persona? ¿Qué debería hacer esta persona? Lo está invitando a comer. Mire que no le está pidiendo devuélvame las yuntas de bueyes, tráigame una, se quédese con 4. No, lo está invitando a comer. La comida es gratis. La comida es gratis. ¿Qué tiene que hacer? Ir a la cena en acción de gracias, claro. Ir y dar gracias. Ir sin poner problema. Ir a comer con él, ¿cómo no? Ese quién me está llamando, el que me dio las yuntas de bueyes. Pero el trabajo, ¿qué trabajo ni qué nada? O sea, el que me dio el trabajo me está llamando. Como yo no voy a dejar tirado el trabajo. Bueno, tirado, no de manera desobligada, desorganizada, eso nunca lo promovemos acá, sino de manera organizada, desplazar el trabajo, organizarme de tal manera que el trabajo no se vea afectado y yo pueda asistir a esa convocatoria divina. Estar agradecido con Dios y tenerlo en primer lugar. Porque es que, ¿a qué se expone? ¿A qué se expone el que tiene la hacienda, el que recibió la hacienda? ¿A qué se expone la persona a la cual Dios le dio la hacienda cuando se comporta de esa manera tan fea con Dios? ¿A qué se expone? Y eso está en la Biblia. Si el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone, pues entonces el que es infiel, lo dice la misma parábola, pues entonces lo que tiene, si es infiel, lo que tiene se le quitará. Muy bien, ¿a qué se expone? A perder la hacienda. O sea, eso que era el motivo de su jactancia, eso que era el motivo de su orgullo, pues resulta que ya no tiene motivo porque perdió la hacienda. ¿Por qué perdió la hacienda? ¿Usted se acuerda cuando tenía la hacienda cuántos llamados le hizo el Señor y usted se hizo el loco? Porque prefirió el disfrute, porque prefirió todo lo que conlleva la hacienda. ¿Y por qué perdió las yuntas de bueyes? Es decir, ¿por qué perdió el trabajo y por qué se ve como tan apretado económicamente y laboralmente? ¿Usted se acuerda cuando tenía su trabajo, cuando con el capital fluía? Y se acuerda que en ese tiempo el Señor le hacía tantos llamados, el Señor lo llamaba con su amor y con su misericordia. Y se acuerda usted todas las veces que se hizo el loco. Y ahora entiende por qué no tiene ese trabajo, ahora entiende por qué no tiene ese capital, ahora entiende por qué no tiene ese dinero, ahora entiende por qué no se mueven esos montos, por qué no se mueven esos capitales. ¿Por qué? Porque cuando lo tuve, Dios me llamaba y yo me hacía el loco y decía, es que no tengo tiempo, no tiene tiempo, no se preocupe que yo le soluciono.
Pues sí, lo que le quita el tiempo es la hacienda, quitémosle la hacienda. Lo que le quita el tiempo son las yuntas de bueyes, pues quitémosle las yuntas de bueyes. Ahora, la hacienda es una bendición, ¿o no? Tener una hacienda es una bendición, es una maravilla. Ahora, la yunta de bueyes es una bendición, ¿o no? O el trabajo no es una bendición. El dinero no es una bendición. El capital no es una bendición. ¿Son bendiciones o no son bendiciones? A mí lo que dice, total, claro que sí, por supuesto que sí. Ahora pasemos al versículo 20. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Acabo de casarme. Esta sí es una locura de excusa. La del versículo 18, horrible. La del versículo 19, horrible. Pero esta es una locura de excusa. La excusa a la familia. Muy bien, la excusa a la familia. Acabo de casarme. Y la familia, sobre todo aquí lo conecta con el tema del matrimonio, que muchas veces se convierte, siendo una bendición, pero lastimosamente se convierte en el mayor obstáculo, el matrimonio, la relación marital, para que el uno o el otro o los dos busquen del Señor. La pregunta aquí es, a usted caballero, porque está hablando de un hombre, a usted caballero, ¿quién le dio esa esposa? ¿Quién le dio esa esposa? La Biblia dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Quién permitió que usted se casara? ¿Quién permitió que usted hallara el bien? ¿Quién permitió que usted alcanzara la benevolencia del Señor? ¿Quién le dio esa esposa? ¿Sí? ¿Quién le dio ese esposo? ¿Quién le dio la dicha de poder tener una persona para poder juntos desarrollar proyectos? ¿Quién le dio? Responda, por favor. La misma pregunta que le hice cuando hablábamos de la hacienda, la misma pregunta que le hice cuando hablábamos de las yuntas de bueyes. Ahora la misma pregunta yo le hago cuando se habla de esa esposa o cuando se habla de ese esposo. Es decir, cuando se habla de esa familia, porque es el resultado de esa unión, ¿no? Los hijos, los nietos. ¿Quién le dio a esa familia? Ok. Ahora, el Dios que le dio a ese caballero esa esposa, le dice, te invito a comer. Y él le dice, no puedo, porque acabo de casarme. Es decir, no puedo por causa de mi esposa. No puedo por causa de mi esposo. No puedo por causa de mis hijos. No puedo por causa de mis padres. A ver, la invitación era solamente para ese caballero, el que se une a su mujer, ¿sí? Una sola carne es con ella. La invitación era solamente para el caballero. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, él tenía que salir solo, o aunque Dios no menciona a Sara, tenía que salir también con Sara. Y Dios no menciona a Sara porque al hablarle a Abraham, lógicamente estaba incluyendo a su esposa. Es con su esposa, claro. ¿Sí? O sea, Dios nunca invita a cenar a un hombre casado solo. Dios le invita a cenar con su esposa. Y Dios nunca invita a cenar a una mujer casada sola. Porque como los dos son una sola carne, al hacer la invitación a él, lógicamente está incluida ella. Al hacer la invitación a ella, lógicamente está incluido él. Al hacer la invitación a usted al discipulado, al culto, no solamente la invitación es para usted, también para su esposo, también para su esposa, para los dos. Pero entonces yo no puedo ir porque es que yo puedo ir y eso me genera aquí varios puntos de vista, me genera un problema, me genera una situación, ¿por qué? Porque él o ella no son como muy, no como que no comulgan mucho con las cosas de Dios, con las cosas del Señor, entonces no entienden o se imaginan quién sabe qué cosas que yo voy a hacer por allá, pues entonces es su tarea explicarle. Aquí lo que debió haber hecho este individuo es decirle, ok, sí señor, a esa hora en punto estoy con mi esposa. Y el Señor le hubiera dicho, de acuerdo, es que es con su esposa. Entonces aquí, no, pero es que yo cómo me voy a ir y cómo lo voy a dejar a él ahí solo. No, no lo deje solo, llévelo. ¿Cómo me voy a ir y cómo la voy a dejar ahí sola? No, no la deje sola, llévela. Llévela. Pero ¿cómo lo llevo? Dice la mujer sabia edifica su casa, busque sabiduría en Dios. Y el hombre sabio igual.
Busque sabiduría en Dios para poder no dejarla, no dejarlo. O sea, que uno vaya a una reunión y alguien de la familia se quede en la casa. Ese que se queda en la casa le está dando lugar al diablo. Usted verá, se dará cuenta que ese que se está quedando en la casa es el más quedadito espiritualmente hablando. Es el más neófito espiritualmente hablando. Es el que más tinieblas tiene espiritualmente hablando. ¿Y cuáles son las excusas de ese que siempre se queda en la casa? Que se dispone por allá cada año bisiesto. Ahora sí voy a ir a... ¿Cuándo? Cuando quiso, ese no entiende que es que su carne nunca quiere y que hay que dominarla, hay que doblegarla y que uno tiene que buscar del Señor así quiera o no quiera, que uno tiene que orar así quiera o no quiera, que uno tiene que predicar así quiera o no quiera. Ya llegará el momento, mi amor, en donde yo quiera. No, eso no es cierto. No va a llegar el momento en el que quiera. Le está hablando desde el corazón y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y entonces viene la pregunta y la pregunta dice, tú vas a cambiar al Dios que te dio a tu esposo por tu esposo. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? Tú vas a cambiar al Dios que te dio a tu esposa por tu esposa. ¿A quién le está hablando el Señor? Tú vas a cambiar al Dios que te dio a tus hijos por tus hijos. Tú vas a cambiar al Dios que te dio a tus nietos por tus nietos. Tú vas a cambiar al Dios que te dio a tus padres por tus padres. Tú vas a cambiar al Dios que te dio tu familia, esa familia que tú amas, que tú quieres, que tú respetas, que tú cuidas, por tu familia. El que te ha hecho habitar en familia es Dios. Yo no puedo cambiar a Dios por la dádiva de Dios. Exactamente eso es lo que estos tres, el del versículo 18, el del versículo 19 y el del versículo 19, hicieron. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Manténgase conectado a la fuente de la visión. ¿Y qué es lo que me desconecta de la fuente de la visión? La mayoría de las veces yo termino conectado a lo que no es la fuente de la visión. Es decir, comienzo a tener una visión y la visión se comienza a convertir en realidad. Aparece la hacienda. La hacienda es parte de la visión. Pero entonces cuando aparece la hacienda, yo me desconecto de Dios, que fue el que me dio la hacienda, y me conecto a la hacienda. Al conectarme a la hacienda, pues yo a partir de ese momento comencé a endiosar, convertí en un fetiche esa hacienda. Por eso viene la exhortación. O tiene una visión, aparecen las 5 yuntas de bueyes, es decir, trabajo, dinero, capital, inversión. Eso hacía parte de la visión, hace parte de la visión, pero entonces cometo el gravísimo error de desconectarme de Dios y me conecto a las 5 yuntas de bueyes. Y comienzo a endiosar, a idolatrar y a convertir en fetiche las 5 yuntas de bueyes, es decir, el trabajo, el dinero. ¿A qué me expongo? A perder las 5 yuntas de bueyes. O tengo una visión. Es parte de la visión que tenga ese esposo, esa esposa, que tenga esos hijos, esos padres, esos nietos, esos hermanos en familia. ¡Qué maravilla la familia! Pero cometo el gravísimo error de desconectarme de Dios y conectarme a la familia y convierto a la familia en la fuente de la visión. Y lo que hice fue convertir a mi familia en mi ídolo, en mi Dios, en mi fetiche. ¿A qué me expongo? A tener gravísimos problemas familiares. ¿A qué me expongo? A tribulaciones a nivel familiar. ¿A qué me expongo? A la destrucción de mi casa. ¿Quiero yo la destrucción de mi hacienda? No. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Entonces desconéctese de la hacienda. Desconéctese del disfrute. Desconéctese de lo social y vuélvase a conectar con Dios, que es el que le da la capacidad de poder disfrutar. Disfrutar no es malo cuando yo coloco el disfrute antes que a Dios y le quedo mal a mi Señor que me está invitando a comer.
¿Y qué es lo que el Señor dice? Entonces, desconéctese de las 5 yuntas de bueyes. El que no trabaje y que no coma, claro que sí, pero de manera ordenada, porque no es que hay que buscar al Señor y hay que buscarlo como prioridad. Entonces desconéctese de las 5 yuntas de bueyes, vuelvas a conectar a Dios, que es la fuente de la visión, y usted verá cómo ese trabajo, y usted verá cómo esas inversiones y cómo esos negocios ahora sí comienzan a moverse bien. Y para finalizar, pues el Señor dice, desconéctese de la familia y conéctese nuevamente a la fuente de la visión, que es el que hace que toda su familia marche y funcione de manera correcta, en bendición, en bienaventuranza, sin problemas, sin impedimentos y sin obstáculos. Desconectarse de la hacienda y conectarse a Dios es bendición sobre la hacienda. Desconectarse de las 5 yuntas de bueyes y conectarse a Dios es bendición sobre las yuntas de bueyes. Desconectarse de la familia y conectarse a Dios es bendición sobre toda su familia. ¿Quiere bendición sobre la hacienda? ¿Quiere bendición sobre la yunta de bueyes? ¿Quiere bendición sobre la familia? Coloque a Dios en primer lugar. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás cosas relacionadas con hacienda, con yuntas de bueyes y con familia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra predicada hoy. Gracias, mi Dios, por esta penúltima clase acerca de cómo tener éxito en proyectos espirituales. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has acompañado durante todos estos meses, mi Dios, ya 12 meses hablando de esto. Y tú nos has dado palabra y nos has dado revelación y nos has dado juicio, Señor, para entender. Te ruego, Santísimo Señor, que este conocimiento no se quede represado en nosotros, sino que a través de nosotros este conocimiento llegue a otras personas también, Señor. Te suplico por la vida de cada persona que hoy se ha alimentado con estas palabras, con esta comida fina, con esta comida que nutre, con esta comida bien servida, bien emplatada, con esta comida gratis, mi Señor, que no todo el mundo quiere, mi Dios, porque es para un público selecto, es para estómagos y paladares finos, selectos. Te doy gracias, mi Señor, porque hay de toda clase de cocineros y de toda clase de meseros en tu reino, mi Dios. Y el gourmet, la gastronomía preparada y servida en este lugar, pues es bien especial, Señor. En tu nombre hemos predicado, hemos servido hoy, mi Dios, para la gloria, honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.